Ciertamente, el capítulo que sigue es un capítulo muy importante. Estamos en el libro La Revelación de los Templarios, escrito por Lee Pickneck y Cliff Prince. Guardianes secretos de la verdadera identidad de Cristo. Muy bien, estamos en el capítulo 12. Es un capítulo importante, estamos cerca al final, solo faltan 3 capítulos más y se acabó. Me he estado resistiendo a poder terminarlo, sin embargo me he dado cuenta que tengo que hacerlo. Es necesario. Sí me veo, ¿verdad? No es que me vea brillante. Ya, continuamos. La mujer a quien Jesús besaba, de trascendencia obviamente enorme pero no aclarada, fue la mujer que se llamó María Magdalena. Para los antiguos movimientos heréticos clandestinos de Europa. Sus lazos con la veneración de las vírgenes negras, con los trovadores medievales y las cátedras góticas, en los misterios que rodean al Abbé Saunier de Rennes-le-Chateau y el priorato de Sion, implican algo en ella que pareció siempre muy peligroso para la iglesia. Como hemos visto, se tejen muchas leyendas alrededor de esa mujer enigmática y poderosa, pero ¿quién fue y cuál es su secreto? Ya hemos dicho que hay pocas referencias explícitas a María Magdalena en los evangelios del Nuevo Testamento por el tenor de las menciones. Sin embargo, queda claro que fue la más importante discípula de Jesús, no todas las cuales han sido ignoradas casi totalmente por la iglesia y siguen siéndolo. Si se habla de ellas para algo, por lo general interviene el sobreentendido de la palabra discípulo, que tiene peso en cuanto se trata de hombres. En efecto, la presencia de las discípulas ha sido menospreciada de medida injustificable, y ello por comentaristas muy posteriores a la época de los evangelistas, pues si los judíos del siglo I de aquella cultura pudieron tener alguna dificultad de tipo psicológico o religioso para admitir el concepto de que unas mujeres fueran importantes, a los críticos más recientes no les vale esa excusa. Sin embargo, el debate sobre el sacerdocio femenino en la iglesia anglicana, por cifrar solo un ejemplo, demuestra que no ha cambiado gran cosa en los 2000 años transcurridos. Para los creyentes de allí y de todas partes, discípulos se refiere automáticamente y exclusivamente a los seguidores masculinos, Pedro, Santiago, Lucas y los demás, pero no María Magdalena, Juana, Salomé, pese al hecho de que haberlas las hubo, como ni siquiera los autores de los evangelios dejaron de reconocer. Durante la inacabable discusión sobre el ministerio femenino, ni siquiera las mujeres partidarias se atrevieron a usar el término de sacerdotisas por sus resonancias paganas. Circularon las representaciones más extraordinariamente erróneas en cuanto al séquito de Jesús, siempre con el fin de demostrar que las mujeres citadas no eran en realidad miembros de la clerecía. Se dijo, por ejemplo, que el discipulado de Jesús estaba compuesto exclusivamente de hombres, pese al hecho de estar citadas por sus nombres las mujeres en su entorno. La tradición judía significaba que si los evangelistas hubieran tenido la posibilidad de omitirlas, podían hacerlo, y lo habrían hecho, pero las nombraron, y eso significa que no era posible omitir su participación en el ministerio. También, como sucedió sin duda alguna entre las generaciones cristianas inmediatamente posteriores, porque según se ha demostrado concluyentemente, entre otros, Giorgio Otranto, profesor italiano de la historia de la Iglesia, durante varios siglos las mujeres no se limitaron a ser miembros de la congregación, sino que oficiaron en el sacerdocio e incluso en el episcopado. Tal como ha descrito una autoridad en el tema de las mujeres del cristianismo primitivo, Karen J. Torgensen, en su libro When Women Were Priests, 1993. Bajo el arco de una basílica romana dedicada a dos santas, Prudenciana y Práxedes, vemos un mosaico que representa a cuatro personajes femeninos, las dos santas con María y cada mujer que lleva el cabello cubierto por un velo y un halo cuadrado alrededor de la cabeza, recurso expresivo mediante el cual nos indica el artista que la persona retratada vivía cuando se realizó el mosaico. Cuando los cuatro rostros nos contemplan serenamente sobre el fondo dorado, fácilmente se reconocen a María y a las dos santas, pero la identidad de la cuarta no es tan obvia, aunque una nítida descripción nos la identifica como Teodora Episcopa, es decir, la obispa Teodora. En latín, la palabra masculina obispo es episcopus y la forma femenina es episcopa. Así que la evidencia visual del mosaico y también la evidencia gramatical de la inscripción aseguran sin posible equívoco que la obispa Teodora fue una mujer, pero a la
La A de Teodora está parcialmente borrada por unas rayas hechas en el vidrio del mosaico, lo cual no lleva a la consternante conclusión de que alguien tal vez ya en la antigüedad quiso suprimir la disinencia femenina. Los clérigos actuales suelen meterse en jardines argumentales no poco laberínticos cuando intentan negar lo que anuncian esas imágenes. De sacerdotisas dirían, por ejemplo, que Teodora era la madre de un obispo, como efectivamente se ha intentado, pero los hechos hablan por sí solos. Las mujeres del siglo primero no servían solo para preparar el café y los bocadillos, como diríamos hoy, sino que oficiaban para la Eucaristía y dirigían la oración en sus congregaciones. En aquellos primitivos tiempos a nadie se le ocurrió sugerir que si se ha dicho en época reciente que una mujer durante la menstruación podría contaminar, no se sabe cómo las formas sagradas. No fue hasta noviembre de 1992 que la Iglesia de Inglaterra votó definitivamente la espinosa cuestión y decidió permitir la ordenación de mujeres por el sacerdote por el estrecho margen de 2 votos, aunque no tenemos propósito de terciar en la polémica sobre el asunto, manifestaremos que nuestra simpatía hacia las numerosas mujeres que, enfrentándose a dificultades enormes, procuraron hacer entender a sus superiores masculinos que no pedían otra cosa sino un retorno a lo que fue en los comienzos, no una reinterpretación radical que se le hubiese ocurrido a alguien del siglo XX al reivindicar que se le permitiese recibir el sacramento del orden. No solicitaban otro derecho sino de la mujer en la iglesia primitiva, sino los que tuvieran hace siglos. Lo más curioso es que la verdadera condición de la mujer de la iglesia primitiva fuese conocida, por ejemplo, en el siglo XVII, cuando Agripa incluyó en su tratado sobre la superioridad de las mujeres, al que nos hemos referido en el capítulo siguiente de Palabras. No olvidemos a tantas santas abadesas y monjas como viven entre nosotros, a quienes antiguamente no se tuvo reparo en llamar sacerdotisas. Había buenas razones, sin embargo, para que las mujeres tuvieran un lugar destacar en los cultos de Jesús, aunque por desgracia eran las mismas que las exponían en determinado tipo de hombres, procurasen denigrarlas y arrebatarles sus funciones. Si bien volveremos sobre esa cuestión más adelante, quede sentado por ahora que es indudable que las mujeres desempeñaron dignidades sacerdotales en la iglesia paleocristiana de en pie de igualdad con los hombres como mínimo. El clero masculino, cuando quiere ser condescendiente, explica que las mujeres nombradas en las epístolas de los hechos se limitan a proporcionar hospitalidad a los apóstoles, quienes hombres que andaban por ahí predicando y bautizando a la gente. Esta hospitalidad se desagradece a mujeres se llaman Lucuya y Felipa, y es evidente que muchas de ellas eran ricas y tal vez asombrosamente independientes para lo que se usaba en su época y circunstancia, aunque aquí vamos a poner en tela de juicio que esa fuese su única función por la manera en que se habla de María Magdalena. También es obvio que ella fue una de las primeras protectoras femeninas de ese género. Bien. Ella y otras mujeres lo asistían con sus bienes a Jesús y a los hombres que le seguían, lo cual significa que lo sustentaban económicamente. En otros lugares se mencionan las mujeres que le seguían y las palabras del original implican una participación plena en las actividades y las prácticas del grupo. Como hemos visto, María Magdalena es la única mujer de los evangelios no caracterizada como hermana, madre, hija o esposa de algún hombre. Tiene nombre propio sencillamente, y aunque esto puede ser ignorado por los cronistas, el cual a su identidad mucho más puede ser ignorancia de los cronistas en cuanto a la identidad, mucho más verosímilmente debió ser tan conocida en su tiempo que no hiciese falta explicar quién era a ninguno de los primeros cristianos. De su relación con los demás cabe debatir, pero lo que sí resalta claramente de los textos evangélicos es que fue una mujer independiente, tal como recuerda Susan Hankins. Eso evidencia que tenía medios propios, mientras son pocos los personajes del Nuevo Testamento que tienen un señalamiento como el de María la Magdalena, y entre esos pocos resaltan Jesús el Nazareno y Juan el Bautista. ¿Qué significa ese nombre? Se viene diciendo tradicionalmente que Magdalena quiere decir de Magdala, y siempre se nos repite que apunta a un pueblo de pescadores de Galilea llamado el Megdel, pero nada demuestra que fuese así, ni que el pueblo se llamase Magdala en tiempos de Jesús. De hecho, lo que hoy se llama el Megdel
parece citado como Tariquea de Josefo, si hubo un cambio en Magdalún al noreste de punto. Si hubo un cambio en Magdalún al noreste de Egipto, cerca de la frontera de Judea, probablemente el Migdol que menciona Ezequiel. En cuanto al significado del nombre, se proponen diversas interpretaciones como lugar de la paloma, lugar de la torre y templo de la torre. Pudiera ser que el nombre de la Magdalena hiciese referencia a un lugar, también a un título considerado la expresiva profetisa del Antiguo Testamento, y también a un título considerando la expresiva profecía del Antiguo Testamento, Miqueas 4,8. Y tú, y tú, torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrá el antiguo poder, el reino de la hija de Jerusalén. Pues tal como se observó Margaret Starby en su estudio de 1993 sobre el culto a la Magdalena, The Woman Witch de Alabaster Has Har, las palabras que han traducido por torre de rebaño dicen Magdal Eder, y agrega en hebreo el epíteto Magdala significa literalmente torre o exaltado, grande, magnífico. Era conocido en tiempos de la Magdalena su relación con las torres y más significativamente con la restauración de Sion. También es muy revelador el significado de Magdala Eder como torre de rebaño, que tiene a ver como atalaya o custodia de unos seres menores, quizá incluso buena pastora. María Magdalena ha causado ya una conmoción contemporánea cuando los autores de The Holy Blood and the Holy Grail aseguran que ha sido consorte de Jesús, aunque en realidad la proposición no era nueva, en muchos se enteraron por primera vez y claro, hubo el previsible escándalo. La presunción pecaminosa asociada a la sexualidad se halla profusamente arraigada en nuestra cultura, de que cualquier sugerencia de que Jesús tuvo una pareja sexual parece sacrílega y de rechazable, aunque fuese en el contexto de un matrimonio monógamo, amantísimo y con todas las leyes, con todas las de la ley. La noción de que Jesús casado sigue juzgándose improbable en el mejor de los casos y en el peor se atribuiría a una obra del diablo, pero hay muchos motivos para creer que Jesús tuvo en efecto una relación íntima y muy probablemente con María Magdalena. A muchos comentaristas les ha extrañado el absoluto silencio en el Nuevo Testamento sobre la situación marital de Jesús, pero los cronistas de aquella época y circunstancia escribían a la gente en función de lo que diferenciaba de los demás. Un hombre de más de 30 años que todavía no se hubiese casado, desde luego llamaría la atención. Conviene recordar que solo disponemos de la imagen de Jesús que trazaron los evangelistas y tan, tan tanto ellos como sus informantes tenían una mentalidad esencialmente judía. Para los judíos el célibe incurría en un desacato a la voluntad de Dios porque se sustraía del deber de perpetuar el pueblo elegido, lo cual no dejaría de serle reprochado por los ancianos de la sinagoga. Según Gesa Bermer, algunos rabinos del siglo II llegaron a comparar la abstención deliberada de procrear con el homicidio. Esas genealogías que tanto abundan en la Biblia y no parecen superfluas a nosotros y nos parecen superfluas a nosotros, revelan que los judíos están orgullosos de sus linajes y todavía hoy los pueblos que más valoran los vínculos a la familia. El matrimonio siempre ha sido centro principalísimo de la vida judía, pero sobre todo cuando la nación se veía amenazada, como sucedió bajo la ocupación romana, que un predicador carismático y famoso no fuese marido y padre de familia habría constituido una especie de escándalo y desde luego habría sido un milagro que el grupo fundado por él hubiera tenido continuidad después de la desaparición del fundador. De acuerdo con el Nuevo Testamento, Jesús y sus seguidores tuvieron numerosos enemigos, pero no ha llegado hasta nosotros ningún testimonio de que los acusara de constituir una camarilla de homo, como ciertamente habría sucedido si hubiera sido un grupo de hombres célibes. En cuyo caso el suceso habría llegado a Roma y hoy se sabría. Los escándalos de ese género no son una excusa de moderno periodismo. Pilato y sus atláteres eran unos romanos que habían visto mundo y los judíos tampoco negaron la existencia de la homo, aunque fuese para condenarla sin remisión. Si Jesús y sus discípulos varones hubieran sido célibes y hubiesen predicado el celibato, desde luego no habrían tardado en ser investigados.
Los eruditos por lo general prefieren evitar el tema del celibato y por eso suelen admitir sin discusión la creencia tradicional de que Jesús no tuvo mujer, pero cuando sale a colación el tema se pone manifiesto la dificultad de demostrar cuál fue su estado civil. Por ejemplo, en esa Vermes, a quien mencionábamos anteriormente, en su intento de trazar la figura histórica de Jesús, procura encajarlo en la pauta de los Hashidim, sucesores de los profetas del Antiguo Testamento. De este modo trata de explicar los actos y las enseñanzas de Jesús en función de ese rol, lo cual consigue con bastante acierto algunas veces y otras no tanto por comparación con lo que hacían y decían otros representantes conocidos del hashidismo de su época. Pero al abordar la cuestión del celibato Jesús, que dicho autor admite, empiezan las dificultades. La primera, verse obligado a admitir que la mayoría de los personajes históricos por él utilizados como términos de comparación eran casados y padres de familia, o mejor dicho, solo puede nombrar un santón de esa cultura que justificase el celibato, Pinhas B. Yahir, que vivió 100 años más tarde que Jesús y ni siquiera perteneció al movimiento hashídico. Asombrantemente, Vermes considera que ese ejemplo basta para aducir que Jesús llevó una vida similar, pero no ha logrado convencer a muchos. Y lo que es más, el celibato de Pinhas fue tan anómalo que solo por eso alcanzó la notoriedad. No hay nada que sugiriese que Jesús promoviese el celibato con su ejemplo o enseñanza. Si así fuese, desde luego no se había pasado por alto. Es cierto que existieron algunas sectas judías como la de los esenios que eran célibes, aunque una vez más sabemos precisamente por qué esto era tan curioso que suscitó muchos comentarios. Algunos recurren a esa circunstancia como argumento para demostrar que Jesús fue un esenio. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento no se menciona ni una sola vez a dicha secta, lo cual no dejaría de ser extraño si Jesús hubiese sido su seguidor más famoso. Estos argumentos en favor de que Jesús fuese sido un hombre casado han sido aducidos por más de un comentarista moderno, pero el silencio de los evangelistas respecto da pie a otra interpretación. Pudo ser una compañera sexual que no fuese su esposa, o que sí fuese, pero no un rito matrimonial no concebido entre los judíos. Procede recordar que según subraya la tradición herética, Jesús y la Magdalena eran pareja sexual, pero nunca dice que fuese marido y mujer, como hemos visto los evangelios gnósticos, los cátaros y otros de la trama sumergida, o bien hablan expresamente de la concubina o la consorte de Jesús, o tienen buen cuidado de recurrir a términos ambiguos aluciendo la unión que formaban. Como prueba positiva de la situación marital de Jesús, algunos postulan que las bodas de Caná, en las que convirtió el agua en vino, eran en efecto o en realidad las suyas. En efecto, a tenor del relato diríamos que su comportamiento es la del novio, la madre se preocupa por la falta del vino y los criados se quedan esperando sus instrucciones para ejecutarlo, luego las que él imparte, lo cual apenas admite otra explicación que él apuntaba. Es interesante que este acontecimiento clave, el primer milagro de la vida pública de Jesús, figure solo en el Evangelio de Juan y no haya merecido la atención de los otros tres evangelios, pero el evento consciente otra interpretación sobre la cual volveremos luego. Frente a estos argumentos se hacen varias preguntas. Si Jesús era hombre casado, ¿por qué los evangelios no mencionan explícitamente a su mujer ni a su familia? Si estaba casado, ¿quién fue su mujer? ¿Qué motivos podían tener sus seguidores para borrar toda la mención de ella? Tal vez la evitaban porque consideraban que la relación que ella tenía con Jesús los ofendía a ellos y perjudicaría la misión. Si por ejemplo no hubiesen estado casados pero tenían una relación íntima, sexual y espiritual, entonces quizá los discípulos, los varones, prefirieron ignorarla. Esa es precisamente la situación que describen con gráficas expresiones los evangelios gnósticos, donde se desvela quién era la consorte de Jesús. Fue María Magdalena, la pareja sexual de Jesús, y los discípulos envidiaban el ascendiente que ella tenía sobre el maestro. En cuanto a los motivos de los cuales se refirió a ocultar la relación de Jesús con la Magdalena, o lo que hoy nos parece obvio, quizá no fue tanto en el contexto del siglo I. Ahora quizá pensemos que el disimulo era necesario porque la iglesia cristiana siempre colocó a la mujer en un lugar subordinado y juzgó la procreación como un mal viviente, pero todo indica que la predisposición desfavorable a la vida matrimonial fue consecuencia de ese disimulo y no al contrario. La predisposición desfavorable a la vida matrimonial fue consecuencia de ese disimulo y no al contrario. La realidad es que la iglesia primitiva, antes de convertirse en institución y establecer jerarquías, no tenía postergadas a las mujeres ni prejuicios contra ellas, como hemos comentado. Que hay un disimulo deliberado en lo relativo a la Magdalena y su relación con Jesús es evidente, pero no se explica del todo por mera misoginia
Debió de existir algún otro factor que inspiró esta campaña anti-Magdalena, tal vez que tuviese que ver con su carácter o su identidad o algún sentido o con naturaleza de su relación con Jesús, o dicho de otro modo, la dificultad no era que estuviese casado, sino con quién estaba casado. Una y otra vez en el decurso de esta investigación nos hemos tropezado con esos indicios que apuntan en el sentido de que la Magdalena era impresentable, aunque nunca se explican sus razones. Nos tocará averiguar a qué obedecía esa aureola de peligrosidad, qué otros factores aparte de la misoginia podrían implicar la antigua animadversión contra la poderosa amiga de Jesús. Siempre se ha debatido con acaloramiento la identidad de María Magdalena, María Betania, la hermana de Lázaro y la pecadora anónima que unge los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas. En tiempos antiguos la Iglesia Católica decidió que los tres personajes eran uno mismo y el mismo. Pero no hace mucho, en 1969, se arrepintió de su decisión. La Iglesia Ortodoxa Oriental nunca dejó de considerar que María Magdalena y María de Betania eran personas diferentes. Por supuesto, hay discrepancias y contradicciones que tienen dificultad la cuestión, aunque esa confusión es significativa en sí misma porque los evangelios, lo mismo que una persona culpable, tienden a refugiarse en la evasiva cuando quieren ocultar algo. Y el hecho de que es que las evasivas se notan en todas las descripciones de Betania, de la familia que vive allí, Lázaro, Marta y María, y de los acontecimientos que en ella tuvieron lugar para nosotros, eso añade interés en vez de restarlo. Como hemos visto, el descubrimiento de Morton Smith demuestra que el episodio de la resurrección de Lázaro desapareció del Evangelio de los Marcos en virtud de un acto deliberado de censura. La única versión canónica ha sobrevivido, la del Evangelio de Juan. Es uno de los acontecimientos más cruciales de todo el relato, que tenía para molestar tanto a los primeros cristianos que se tomaron la molestia de quitarlo entre los demás evangelios, o por lo menos de uno de ellos. Sería una vez más por qué María estaba presente en el suceso, o la tacha, no se sabe cuál estaba en el lugar de Betania, o la tacha no se sabe cuál en el lugar de Betania. El Evangelio de Lucas 10:38 escribe un episodio en el que Jesús visita una casa de unas hermanas llamadas Marta y María, pero no se hace mención de ningún hermano ni se nombra el lugar, y eso es bien curioso. Se limita a decir cierta aldea con indiferencia tal que resulta sospechoso, y al fin y al cabo no es lo que el nombre de ese lugar sea completamente desconocido para los demás cronistas. Además, Lucas ignora deliberadamente a Lázaro, que pensaba con el lugar y la familia que vivía allí. A lo mejor tendremos que considerar como pista el hecho de que Juan el Bautista comenzase un ministerio en cierto lugar llamado Betania. También es Lucas el más oscuro a la hora de contar cómo la pecadora ungió los pies de Jesús. 7:36 y 50. Es el único de los evangelios que se sitúa la acción en Cafarnaún hacia el comienzo del ministerio de Jesús, y no dice el nombre de la mujer. Por lo visto, irrumpió en la casa para ungir los pies con la costosa esencia de nardos y enjuagándose con los propios cabellos. Sobre el mismo acontecimiento, el Evangelio de Juan dice expresamente en 12:1-8 que lo de ungir los pies ocurrió en Betania, en la casa de Lázaro. María y Marta, siendo María quien lo hizo. El relato de la resurrección de Lázaro 11:2 anticipa sobre la narración reiterada que fue María la que derramó el perfume sobre Jesús. Ni Marcos 14:3-9 ni Mateo 26:6-13 nombran a la mujer en cuestión, pero coinciden en afirmar que sucedió en Betania 2 días antes de la última cena, no 6 como dice Juan, pero según Jesús fue ungido en la casa de un tal Simón del leproso. Se diría que todo lo concerniente a Betania y a esa familia tiene tan alarmados a los autores de los sinópticos que confunden el asunto. Pese a que no pueden dejar de mencionarlo, se ve que les trastornaban los sucesos de Betania, quizá por la misma razón que justifican la importancia de dichos sucesos para la corriente herética oculta. Betania tiene también su importancia porque Jesús salió de allí para emprender su fatal viaje a Jerusalén, a la última cena y a su predimiento y su crucifixión. Y mientras los discípulos se muestran completamente inconscientes de la tragedia que se avecina, algunos indicios sugieren que la familia Betania no estaba tan desprevenida, y como hemos mencionado, tal vez fueron ellos quienes tomaron la cierta disposición como suministrar la borriquilla que montó Jesús para hacer su entrada en la capital. Queda claro que María de Betania y la mujer anónima que ungió los pies de Jesús son la misma persona, pero era también María Magdalena. Muchos estudiosos actuales creen que María de Betania y María Magdalena son dos mujeres distintas, y subsiste la pregunta, sin embargo, ¿qué razones tendrían los evangelistas para querer confundir el asunto? Desde luego, tampoco faltan estudiosos partidarios de la hipótesis de la Magdalena era María de Betania. Por ejemplo, de William F. Phipps
le parece muy raro que el nombre de María de Betania, persona indiscutiblemente muy próxima a Jesús, no figure entre las presentes en la escena de la crucifixión. En cambio, María Magdalena aparece súbitamente al pie de la cruz sin que nada haya permitido prever esas circunstancias. Señala Pips que no es imposible que se aplicaran dos epítetos a la misma persona, según el contexto de Betania o de Magdalena, lo cual surtiría aún más probable en el caso de que los cronistas tuvieran el propósito de oscurecer la cuestión. Sin embargo, los estudiosos no suelen considerar por lo general la posibilidad de que hubiese sido censurado los libros de los evangelistas, ni que estos hubiesen desfigurado intencionalmente algún aspecto de los casos que habían elegido narrar, aunque algunos, especialmente Hugh Schoenfield, sí admiten que hay algo raro relacionado con el grupo de Betania que los evangelistas han procurado ocultarnos, o bien lo ocurrido fue sencillamente que ellos no lo sabían o no lo entendieron. Admitía la confusión intencionada. Es bien posible que María de Betania y la María Magdalena fuesen la misma persona. La presente investigación, a partir del examen de que una tradición clandestina personificada por Leonardo da Vinci, la cofradía supuestamente presidió el priorato de Sion. Recordemos que aquí la primera noticia acerca del priorato para el público de habla inglesa apareció en The Holy Blog and the Holy Grail, y ese libro asegura sin duda que María Magdalena es la misma María de Betania. Es de notar que la nueva versión revisada de 1996 ofrece material nuevo con el documento Montgomery, que conjunto parece corroborar el fundamento de The Holy Blog and the Holy Grail que ya hemos comentado. En el contexto concreto del documento dice que Jesús estuvo casado con una Miriam de Betania, que ésta pasó a Francia y tuvo una hija, que esa persona fue María Magdalena. Es una obvia suposición, si bien el punto de que nos interesa en este sentido era que los apologistas del priorato de Sion lo creían así, y hay que recordar que todos los relatos tradicionales sobre la presencia de María Magdalena en las Galias, como la leyenda dorada, también suponen que era la misma persona que María de Betania. Pero ¿existe alguna prueba de que lo respalde? Hay un indicio en Lucas, quien después de describir cómo la pecadora anónima ungió a Jesús, pasa enseguida a representar por primera vez el personaje de la Magdalena. 8:1:3. Todo sucede como si inconscientemente, al menos la asociación hubiese sido demasiado fuerte para Lucas y no pudo seguir ignorándola. Son de gran significación hablar de Jesús cuando relaciona solo el acto de la unción, sino también las personas de las que unge con su propia e inminente sepultura. Pues, por ejemplo, en Marcos 14:8 ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahí tenemos una conexión implícita entre la mujer de Betania y María Magdalena. Fue esta quien acudió a la sepultura pocos días con la intención de ungir el cadáver de Jesús. Ambos actos rituales, el de ungir a Jesús vivo y el propósito de hacerlo con el difunto son de mucha significación, y cuando menos establecen una relación entre las dos mujeres, sea como fuese, reviste suprema importancia que la persona que unge a Jesús, marcándole así para su auténtico destino, sea una mujer. Aunque no es imposible que fuesen una y la misma, preferimos dejar abierta la cuestión mientras seguimos profundizando en la descripción de los personajes y los roles de la Magdalena y María de Betania según la Biblia. Fijémonos en que la idea persistente de que María de Magdalena había sido prostituta proviene de la tradicional asociación o confusión de su persona con la de María de Betania, descrita como una pecadora. Naturalmente, si María de Betania fue prostituta y además es la misma persona que María Magdalena, se habría adelantado bastante en cuanto a dilucidar la suma reticencia de los evangelistas y el oscurecimiento deliberado de su identidad. Tendrás que examinar el personaje de María Betania para ver qué luz podemos arrojar sobre la cuestión. En los evangelios sinópticos no se nombra a la mujer que ungió a Jesús, pero se hace hincapié en que era una pecadora. El evangelio de Juan la identifica expresamente como María Betania y no menciona para nada su condición moral en sí misma. Esta discrepancia podría juzgarse algo sospechosa. Lucas prologa la descripción diciendo: había en la ciudad una mujer pecadora, aunque la palabra original griega de pecadora es harmatolos, que significa la persona que ha transgredido, y ya se sitúa a sí misma fuera de la ley. En ese contexto no implica necesariamente prostitución. Hay otro énfasis que se asocia a la circunstancia de llevar los cabellos sueltos, cosa que no hacían las señoras respetables, y que sí implica algún tipo de pecado sexual, por lo menos a los ojos de los evangelistas. Así pues, en el contexto de la cultura judía de la época, pasaba algo con María de Betania que hacía de ella una impresentable, aunque no se debe entender necesariamente que fuese una prostituta con mulas que tenían las calles por escenario de su comercio. La esencia de los nardos se extraía de una planta india muy rara y costosa. Vamos a relajarnos.
y sería un coste prohibido para una simple callejera. Según William F. Phipps, el óleo empleado debió de costar equivalente a un salario de un año de un obrero de campo, y si supiéramos que María era la patrona de un próspero burdel, entonces no habría vivido en una casa de su hermano Lázaro y su hermana Marta, o ninguno de los cuales se le atribuye mala reputación de ningún género, o que eran evidentemente grandes amigos de Jesús, el cual incluso permaneció algunas veces en dicha casa. Así pues, ¿cuál era la verdadera naturaleza del pecado? La palabra harmotolo se toma prestada de los arqueros, que quienes significa fallar el blanco, en el contexto que aún no significa otra cosa sino que persona que está fuera de la ley judía o de sus observancias rituales, sea que incumple o sea que no es judía o judío en absoluto. Pero si la mujer no era judía en realidad, eso sería suficiente para explicar la actitud de los evangelistas hacia ella. Lo que ha dado lugar a la implicación de que la transgresión habría sido de carácter sexual es el detalle de llevar el cabello suelto y la actitud de los discípulos hacia ella. Esta noción de impresentabilidad ha dejado atención intencionadamente o no, de lo que significa en realidad que Jesús fuese ungido. Es un acto que había un punto importantísimo en el que muy pocos se fijan, pese a ser primordial para el cristianismo. Es bien sabido que la palabra Cristo deriva del griego Christos, que a su vez una traducción del hebreo Mesías, en contra de la creencia mayoritariamente aceptado. Eso no conlleva ninguna implicación de divinidad. Cristo significa sencillamente el ungido. Según esta interpretación, casi cualquier funcionario ungido es un Cristo, desde Poncio Pilato hasta la reina de Inglaterra. La idea de Cristo divino es una interpretación a posteriori de los cristianos. El Mesías que esperaban los judíos no era otra cosa sino un gran caudillo político militar que, aunque en sí elegido por Dios, en la época la palabra Mesías o Cristo aplicaba a Jesús, no habría significado sino otra cosa, el ungido. Paradójicamente nos cuenta Marcos 14:9 que Jesús comenzó la ceremonia diciendo: os aseguro que donde se predique el Evangelio de todo el mundo, se hablará también de lo que está ha hecho para recuerdo suyo. Es curioso, la iglesia, aún creyendo tradicionalmente que la mujer que ungió fue santa, la María Magdalena prefirió ignorar esa voluntad, considerando el trato condescendiente que recibió por lo general de la Magdalena desde los púlpitos de todo el mundo. Parece que incluso las palabras de Jesús, como todos los demás del Nuevo Testamento, han decidido someterse a un inflexible proceso de selectividad, que en ese ejemplo consiste en no hacer apenas caso de ella. Pero incluso cuando se comenta el episodio reconociéndola el servicio prestado, lo cual sucede pocas veces, guardan silencio sobre lo que implica. Solo dos personas cita el Nuevo Testamento que oficiaron ritos principales en la vida pública: Jesús, Juan, quien le bautizó al principio de su ministerio, y María Magdalena, quien le ungió al final. Pero ambos han sido marginados, como venimos viendo, por los autores de los evangelios, como si solo se les hubiese incluido porque eran demasiado importantes para callar su intención, lo cual obedece a una razón principal. El bautismo y la unción implican la autoridad por parte de quien la oficia. Tanto el que bautiza como el que unge confieren autoridad, más o menos como el arzobispo de Canterbury confirió la realeza a Isabel II en 1953, pero es menester que ellos estén investidos de autoridad para que el acto sea válido. Más adelante abordaremos la cuestión de la autoridad de Juan, pero ahora consideremos el hecho de que el episodio de la unción haya sido mencionado, porque no deja de ser curioso. Pero si el ungir a Jesús hubiese sido un gesto frívolo y desprovisto de sentido, no lo habrían tenido en cuenta. Sin embargo, se nos dice que los discípulos, particularmente Judas, condenaron la acción de María por gastar el aceite de nardo tan caro y costoso, diciendo que se podía haber invertido en dinero en socorrer a los pobres, a lo cual Jesús replica que siempre habrá pobres, pero que él no estaría siempre allí para ser homenajeado de esa manera. Esta respuesta, además de ser bastante contraria a la noción mantenida por algunos de que Jesús fuese una especie de protomarxista, no solo justifica la acción de María, sino que implica que en rigor que solo él y ella habían comprendido verdaderamente lo que significa. A los discípulos varones se les escapan como de costumbre los matices más sutiles de ese ritual sumamente significativo, y mantienen su hostilidad ante la acción de María, pese a que Jesús se encargaba personalmente de corroborar que estaba autorizada a ello. El acontecimiento tiene además otra importancia, señala, porque es decir, en el momento en que Judas pasa a ser traidor, inmediatamente después acude a los sacerdotes para vender a Jesús. María de Betania cristiano
cristianó a Jesús con el aceite de nardos, ungüento que seguramente guardaba para esa ocasión concreta que estaba asociado a los ritos funerarios, tal como el mismo Jesús comenta en Marcos 14:8. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, pero al menos el acto sí tuvo el significativo o el significado de un rito. Es evidente que la ceremonia revistió un profundo significado, pero ¿cuál era exactamente su intención? Y teniendo en cuenta y, teni- ya, listo. Y teniendo en cuenta la sociedad en que vivían, ¿por qué la oficiaba una mujer? En efecto, si consideramos el sexo y la reputación tal vez injusta de la oficiante, no cabe decir que fuese un ritual típico de las costumbres judaicas. Tal vez el documento Montgomery puede proporcionar claves de la verdadera naturaleza de aquella anunción. No, como se ha mencionado ese relato, hasta el casamiento de Jesús con una Miriam de Betania, descrita como sacerdotisa, un culto femenino, es decir, una tradición pagana de culto de la diosa. De ser cierto, esto explicaría por qué la unción extrañó tanto a los discípulos, aunque resta la dificultad aparentar de qué o por qué, aparentar saber por qué la toleró Jesús. Pero si ella fue verdaderamente una sacerdotisa pagana, queda aclarado por qué los discípulos consideraban de moral y de carácter dudosos. Ahora bien, si María Betania en realidad una sacerdotisa pagana, ¿por qué ungió a Jesús? Y repitamos, pues hace más al caso, ¿por qué lo permitió él? ¿Se puede hallar algún paralelismo entre este ritual y los que comúnmente se asocian al paganismo de la época? En efecto, hay un rito antiguo de una semejanza sorprendente, el que consiste en ungir a un rey sagrado. Se fundaba en la idea de que el verdadero rey o sacerdote no recibía la plenitud de sus poderes divinos, sino por mediación de la autoridad de una suma sacerdotisa. Tradicionalmente, la ceremonia adoptada de forma de hieros, gamos o nupcias sagradas. El rey sacerdote se unía a la reina sacerdotisa y esa unión sexual con ella le era necesaria para convertirse en un rey reconocido. Sin ella no era nada. En la vida occidental moderna no hay nada comparable en concepto ni en práctica, y basta la noción de hieros ganos resulta de muy difícil entendimiento para la gente de hoy. No tenemos un concepto de sexualidad sagrada, a no ser que en ese mundo reservado de la intimidad de la pareja individual, en dicho concepto no se trata solo de sexualidad ni de erotismo. Por más sublimados que sean en las nupcias sagradas, el hombre y la mujer devienen realmente dioses. La suma sacerdotisa encarna la misma diosa y él esta concede entonces la suprema bendición de la regeneración del hombre, como en la alquimia, el cual encarna a Dios, y se creía que esa unión infundía en ellos mismos y en el entorno de un bálsamo regenerativo, en tanto que un eco real del impulso creador del que nació el planeta. Hierogamos era una expresión más allá de la llama la prostitución de los templos, que consistía en que un hombre visitaba a una sacerdotisa para recibir la gnosis, o sea, participar personalmente de lo divino a través del acto del amor. Dicho ritual se trata en realidad de hierodulía, que significa servicio sagrado. Llamarle prostitución sagrada, como lo que implica de juicio moral, es una tergiversación de la época victoriana. Se entendía además que ese servidor del templo, a diferencia de la prostituta secular, dominaba la situación y guiaba la conducta del visitante. Ambos recibían los beneficios físicos, espirituales y de potenciación mágica. El cuerpo de la sacerdotisa devenía de un sentido casi inimaginable para los amantes en el moderno mundo occidental, la puerta literal y metafórica por donde se accedía a la divinidad. En actitud a lo relativo al acto sexual y a la mujer, nada más lejos de la iglesia, por mucho que se modernice, pues no solo la llamada prostitución sagrada confería la iluminación, espiritual a través del proceso llamado orasis. El hombre que nunca hubiese conocido carnalmente a la hierodula no alcanzaba la plenitud espiritual por sí solo, apenas podía aspirar al contacto extático con Dios o con los dioses. En cambio, la mujer no tenía necesidad de una ceremonia similar. Para aquellos paganos, estaba naturalmente en contacto con lo divino. Es posible que la unción practicada de Jesús simbolizase el acto sexual de la penetración, pero no es necesario concebirlo en esos términos para entender la solemnidad del ritual. Son inevitables las asociaciones con los ritos ancestrales en que las sacerdotisas que representaban a la diosa se preparaban físicamente a fin de recibir al hombre elegido para simbolizar
al rey sagrado o al dios salvador. Todas las escuelas mistéricas de Osiris, Tamuz, Dionisio, Atis y los demás influyen en un rito oficiado por sus simbólicas encarnaciones humanas en que la diosa ungía al dios como acto previo de la muerte real o simbólica de este que tenía que servir para fertilizar una vez más las tierras, tradicionalmente transcurridos 3 días y gracias a esa intervención mágica de la sacerdotisa diosa, él resucitaría y la nación podía respirar aliviada hasta el año siguiente. En las representaciones mistéricas, la diosa pronunciaba las palabras: se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, prácticamente idénticas a lo que atribuyen a María Magdalena en el huerto. Volveremos sobre esto más a detalle. Más claves sobre el auténtico significado de la unción de Jesús pueden hallarse en el veterotestamentario Cantar de los Cantares 1:2, donde la amada dice: mientras el rey se halla en su diván, mi marido exhala su perfume. Y recordando que el mismo Jesús relaciona la unción con la sepultura, el versículo siguiente cobra sentido: bolsita de mirra es mi amor para mí, que reposa entre mis pechos. Esta es la clara relación entre la unción de Jesús y el Cantar de los Cantares. Muchas autoridades creen que este fue en realidad la liturgia y de un ritual de nupcias sagradas. Se apuntan a muchas semejanzas con las similares de Egipto y los países del Oriente Próximo. Hay una resonancia que llama la atención especialmente, es la que apuntan Margaret Starvit cuando escribe: versos idénticos y paralelos a los del Cantar de los Cantares se encuentran en el poema litúrgico del culto de la diosa egipcia Isis, la hermana esposa del mutilado Osiris. Son complejas las razones de esta unión. La diosa sacerdotisa con el dios sacerdote de las noches sagradas en el plano superficial es un rito de fertilidad que debía garantizar la fecundidad personal y de las tierras del país, lo que asegura el futuro de las personas y el de la nación, pero además el éxtasis de la intimidad del rito sexual sirven para que la diosa sacerdotisa confiera la sabiduría a su compañero. En el Sacred Prostitute 1988, Nancy Quarles Corbett, analista, analista de la escuela junguiana, pone mucho énfasis en el vínculo entre la prostituta sagrada y el principio de lo femenino que simboliza la Sofía, sabiduría. Ya hemos presenciado repetidas apariciones que Sofía en nuestra investigación la veneran especialmente los templarios y tienen fuertes asociaciones tanto con la Magdalena como con Isis. La unción de Jesús fue un rito pagano. La mujer que lo oficiaba, María de Betania, era una sacerdotisa. Con este nuevo planteamiento en mente, parece que más probable que su función en el círculo interior de Jesús fuese el de iniciadora sexual. Pero recordemos que tanto los heréticos como la Iglesia Católica han creído durante mucho tiempo que María de Betania y María Magdalena eran la misma persona. En esta figura de la iniciadora sexual tenemos por fin el motivo que nos falta para la confusión en cuanto al verdadero papel y significación de la Magdalena en la vida de Jesús, porque Sofía, en efecto, la prostituta que también es la muy amada de las nupcias sagradas y que es María Magdalena, la Madonna Negra e Isis. La sexualidad sacra implica que la gran obra de los alquimistas equivale a la continuación directa de esa antigua tradición en la que el rito sexual confiere la iluminación espiritual e incluso una transformación física, porque después de la experiencia suprema con la diosa sacerdotisa, el dios sacerdote queda tan cambiado que tal vez no lo reconocerá nadie y habrá resucitado en una nueva vida. Es de resaltar cómo lo han hecho Nancy Quarles Corbett y otros comentaristas recientes que los evangelios gnósticos retratan a María Magdalena como la iluminadora, María Lucifer, que trae la luz, la confiere la iluminación por medio de la sexualidad sagrada, lo cual, unido a nuestras conclusiones sobre María de Betania, parece indicar que ella y María y Magdalena eran efectivamente la misma mujer. Este planteamiento también corrobora la idea de que María fue la esposa de Jesús si aceptamos una redefinición especial de esa palabra. Era su pareja en un matrimonio sagrado, lo cual no es necesariamente un emparejamiento de amor. En este sentido es interesante la consideración de cantar los cantares como la liturgia de un matrimonio sagrado, tan vinculada siempre por la tradición de a María Magdalena. La sexualidad sacra, anatema para la Iglesia de Roma, encuentra sus expresiones en el concepto de matrimonio sagrado y prostitución sagrada en los antiguos sistemas orientales del taoísmo y el tantrismo y en la alquimia, como dice Marvin H. Pope en su exhaustivo trabajo sobre el Cantar de los Cantares 1977. Entre los signos tántricos de la diosa hallamos algunos de los paralelismos más sugerentes en el Cantar de los Cantares, y como explica Peter Redgroven de Black Goddess 1989 al comentar las artes sexuales del taoísmo. Es interesante la comparación con las prácticas sexuales de las religiones del Oriente Próximo y las imágenes que hemos heredado de ellas. María Ishtar, la gran prostituta, ungió a su consorte Tamuz con
quien se identificó a Jesús, en virtud de lo cual hizo de él un Cristo, como ella preparaba su descenso a los infiernos, donde regresaría cuando ella le llamase. Ella o sus sacerdotisas recibían el nombre de la gran prostituta porque era un rito sexual de Orasis, por cuyo orgasmo integral el consorte sería transportado al continuum visionariamente cognoscible, y era un rito del paso con el que regresaría transformado. Por eso mismo dijo Jesús que María Magdalena le había ungido para la sepultura. Solo las mujeres podían oficiar esos ritos en nombre de la diosa, y por eso no veló la tumba ningún hombre, sino solo María Magdalena y sus mujeres. Un símbolo principal de la Magdalena en el arte cristiano fue la ampolla del crisma, signo externo del bautismo interno que experimentaba el taoísta. En esto de la crismea o recipiente de óleo que usó Magdalena para ungir a Jesús hay otro aspecto importante, como se ha reiterado según los evangelios. Era de nardo, su perfume excepcionalmente caro. La razón de ese precio elevado era que se importaba de la India, es decir, de la cuna de los ancestrales artes sexuales del tantrismo, y la tradición tántrica asigna diferentes perfumes y óleos a las mismas partes del cuerpo. El del nardo era para el cabello y para los pies. En la epopeya de Gilgamesh se dice que los reyes sacrificales, la prostituta que te ungió con aceite fragante llora por ti ahora, y también usaban la frase parecida a los misterios de Tamuz, otro dios que muere, cuyo culto estuvo muy extendido en Jerusalén hasta la época de Jesús. En cuanto a los 7 diablos que supuestamente Jesús expulsó de Magdalena, quizá corroborarían otro sentido si lo consideramos como los 7 maskin, nacidos de la diosa de María, que eran los 7 espíritus sumerios arcadios, regidores de las 7 esferas sagradas. En la tradición del matrimonio sagrado era la prometida del rey sacrificial, la suma sacerdotisa, quien elegía el momento de su muerte, la que asistía a su entierro, y aquella cuya magia lo sacaría de los infiernos para llamarlo de nuevo a la vida. En la mayoría de estos casos, naturalmente, esta resurrección sería puramente simbólica y se manifestaba en la renovación biológica primaveral, o como en el caso de Osiris, en el desbordamiento anual del Nilo que renovaba la fertilidad de las tierras, de manera que podemos considerar la unción efectuada por María Magdalena como las dos cosas que era el anuncio que había llegado a la hora del sacrificio de Jesús, y la selección ritual del rey sagrado en virtud de su propia autoridad como sacerdotisa. Que esa función sea diametralmente opuesta a la que le ha asignado tradicionalmente la Iglesia a estas alturas no sorprenderá mucho. En nuestra opinión, la Iglesia Católica nunca quiso que sus fieles conocieran la verdadera relación entre Jesús y María, y por eso los evangelios gnósticos no se incluyeron en el Nuevo Testamento, y muchos cristianos ni siquiera saben que aquellos existen. Pero cuando rechazó los muchos evangelios gnósticos y decidió incluir únicamente los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, el concilio de Nicea no tenía ningún mandato divino para esa gran campaña de censura. Actuaba obedeciendo a su propio instinto de conservación, porque para entonces, siglo IV, en el poder de Magdalena y de sus seguidores se había extendido demasiado el patriarcado. No tenía una batalla fácil. De acuerdo con ese material censurado descartado deliberadamente para impedir que se conociera el verdadero panorama de Jesús, confirió a la Magdalena el título de apóstol de apóstoles y mujer que sabe todo. Anunció que sería exaltada sobre todos los demás discípulos y que ella regiría el inminente reino de la luz. Como hemos visto, también la llamaba María Lucifer, la que trae la luz, y se asegura que resucitó a Lázaro de entre los muertos por amor a ella y nada más, porque no podía negarle nada. El Evangelio de Felipe de los gnósticos describe cómo la aborrecían los demás discípulos. En particular, Pedro quiso disputar la situación privilegiada cerca de Jesús. Incluso en una ocasión le preguntó con bastante ingenuidad por qué le prefería a los demás si siempre la besaba en la boca. En el Evangelio de María de los gnósticos dice que Pedro la odiaba y a todo género femenino. En el Evangelio de Tomás se atribuye a Pedro la exclamación: dejad que se vaya María y nos deje, que las mujeres no merecen vivir. Un anticipio de la dura batalla que estaba por venirse entre la Iglesia de Roma, fundada por Pedro, y la heterodoxia sumergida, que era toda de María. Será instructivo recordar que todo comenzó como el choque personal de dos individuos, una de las cuales era la consorte de Jesús. Significativamente, el gnóstico Evangelio de Felipe, que describe expresamente a la Magdalena como una compañera sexual de Jesús, abunda en alusiones de uniones entre el hombre y la mujer, entre la esposa y el esposo. La iluminación última se simboliza por los frutos de la unión entre la esposa y el esposo, siendo este Jesús y la consorte Sofía, cuyo embarazo es el advenimiento de la gnosis.
Es interesante, por cierto, que incluso los evangelios canónicos citan con frecuencia a Jesús refiriéndose a sí mismo como el esposo. También el evangelio de Felipe asocia claramente a la Magdalena con Sofía. Este evangelio gnóstico relaciona 5 ritos de iniciación no sacramentales: bautismo, crisma, unión, Eucaristía, redención. Y el más alto de todos, la cámara nupcial. El crisma es superior al bautismo, y Cristo recibe ese nombre a causa del crisma. El ungido lo posee todo, todo. Posee la resurrección, la luz, la cruz, el Espíritu Santo. El Padre se lo dio todo en cámara nupcial. Si el rito sacramental de Crisma era superior al del bautismo, este implica por parte de María una autoridad superior a la de Juan el Bautista, pero tal vez sea más significativo todavía que según el Evangelio de Felipe, al seguir este sistema no solo Jesús, sino todos los gnósticos debieran Cristos por medio de la unción. El sacramento más alto en el de la cámara nupcial, nunca explicado y que sigue siendo un misterio para los historiadores. No obstante, a la luz de la investigación podemos aventurar una conjetura. Ciertamente las palabras del pasaje encierran una clave acertada de la verdadera naturaleza de la relación entre Jesús y María. Como hemos mencionado, en este llaman en los evangelios gnósticos la mujer que todo sabe, que sabe todo. Y aquí se nos dice que el ungido lo posee todo. En el evangelio de Felipe, apostilla sin rodeos para que entendáis el gran poder que tiene la unión no profana. El libro gnóstico Pistis Sofía del siglo III continúa las que dice ser enseñanzas de Jesús 12 años después de su resurrección. Aquí Magdalena aparece en el papel arquetípico de la catequista y le interroga para que revele su sabiduría, exactamente como la Shakli. Oh Dios oriental, interroga ritualmente a su divino consorte. Es de notar que Jesús en el Pistis Sofía le confiere a María el mismo tratamiento de amantísima que usaban aquellas diosas y dice las fórmulas que utilizan los consortes del matrimonio sagrado. La intimidad entre Jesús y María conlleva otra consecuencia profunda al comparar la relación entre ellos y la de Jesús con sus discípulos. Apenas queda duda de que en cuanto a quien conocía verdaderamente sus ideas, sus pensamientos y sus secretos, con frecuencia se nos describe a los discípulos varones como algo cortos de entenderlas. Una y otra vez se nos dice, pero ellos no lo entendieron. No mueve a entusiasmo que digamos esa falta de comprensión por parte de los hombres destinados a fundar la futura iglesia. Es verdad que según los hechos de los apóstoles cayó luego sobre ellos el fuego del Espíritu Santo que les confirió algunos poderes y sabiduría, pero los evangelios gnósticos dicen bien claro que era la discípula que no precisaba de tal intervención celestial. Según el material censurado de él, fue la Magdalena quien después de la crucifixión reunió a los consternados discípulos y con el poder de sus elocuentes palabras les devolvió la fe a causa de cuando ellos parecían más que dispuestos a abandonarla. Cuando claro es que ella había visto con sus propios ojos a Jesús resucitado, pero una vez más nos quedamos con la curiosa sensación de la falta de fe, de valor y de motivación por parte de ellos en comparación a ella. ¿Sería posible que los 12 no hubiesen sido en realidad su círculo interior de los seguidores de Jesús, sino únicamente los más leales de entre los devotos no iniciados, considerándolo respectivamente asombro la ignorancia en que estaban? Por ejemplo, aunque es la muerte y la resurrección de Jesús era la quinta esencia de su misión, su razón de ser, ellos nunca percibieron tales sucesos, pues no habían entendido aún la escritura según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Fueron María Magdalena y las mujeres que le seguían quienes acudieron a la tumba. Tal vez sus palabras al jardinero, en realidad Jesús resucitado, diciendo que se habían llevado al Señor y que no sabían dónde lo habían puesto, significaban que lo mismo que los hombres ignoraban lo sucedido, pero hay poderosas razones para considerar que esas palabras con reveladoras de que estaba en secreto en unos misterios interiores de los cuales tal vez era sacerdotisa. Con toda probabilidad María Magdalena fue la consorte de Jesús y la primera entre los apóstoles, y también parece probable que su función incluyese otra significación ritual aún más antigua y pagana. Normalmente se imprenta que los hombres no acudieron a la tumba de Jesús porque en aquellos tiempos los hombres no hacían esas cosas, pero a juzgar por el aturdimiento y apatía en que había caído los discípulos después de la crucifixión, según el relato de los gnósticos, su ausencia no se debió solo a motivos de decoro. En la tradición de los misterios cumplían exclusivamente a la sacerdotisa el proclamar el punto culminante del sacrificio, la resurrección milagrosa del Rey. No obstante, aún admitiendo que la unción
muerte y la resurrección de Jesús guardaban obvias semejanzas con las tradiciones paganas de la época, queda la pregunta de si era posible que un predicador judío se adviniese a intervenir en semejante representación, pues aunque sí parece que la Magdalena había participado en cultos de tipo de prostitución sagrada, ¿qué razones podía tener en Jesús para dar la espalda a muchos siglos de arraigada tradición judaica? ¿Es verosímil que él precisamente tomase parte de un rito pagano? La misma pregunta nos plantea una posibilidad de que aquí inimaginable. Como hemos visto, la realidad en cuanto a Jesús y su misión tal vez era muy diferente en cuanto a enseñar a la iglesia, aunque nos limitemos a poner momentáneamente una inclusividad para considerar qué pasaría si la hipnosis hipótesis anteriormente apuntada fuera cierta. No hay más remedio que encarar un panorama totalmente nuevo. ¿Qué pasa si Jesús fuese oficialmente una de las nupcias sagradas y por tanto participante voluntario de un rito pagano? ¿Qué pasa si María Magdalena era la suma sacerdotisa de un culto a la diosa y por lo menos espiritualmente igual a Jesús? ¿Qué pasa si en realidad Pedro y los demás discípulos varones no formaban parte de ese círculo interior de aquel movimiento? Pero aún nos queda una otra pregunta que formularnos. Una vez considerada esta situación tan radicalmente inédita como solo sea como hipótesis, ¿qué clase de hombre pudo ser el que ocupaba ahora el lugar central de ese panorama? ¿Quién era el auténtico Jesús? Capítulo 13. Hijo de la diosa. Y hemos terminado antes de una hora. ¡Wow! Aunque he leído súper rápido y bueno. También es un capítulo corto, creo. Creo, no estoy seguro. Así que vamos a cortarlo acá.